Estimados estudiantes, bienvenidos a esta segunda parte de la sesión de aprendizaje de la semana 3. Hoy vamos a hablar básicamente sobre la ley del trabajo médico y sus implicancias en el marco normativo y su aplicabilidad en nuestro país. Bien, pasamos rápidamente entonces a ver. En el marco de la situación actual de la práctica médica, la ley del trabajo médico es un documento normativo del ejercicio profesional médico en nuestro país. Muy bien. Empecemos. Bueno, como antecedente podemos mencionar que en el año de 1980, ¿no? Se realizó el primer Congreso Médico Nacional de nuestro país en Huampaní. Básicamente se trató de evaluar la funcionalidad del sistema coordinado de salud. Se planteó un pliego reivindicativo y se planteó la implementación de la ley del trabajo médico. Ya en la década de los 80 y los años 90 fue una década muy difícil, pues hubieron muchas movilizaciones y muchas huelgas debido a la precariedad de los servicios de salud y la falta de normativa adecuada a fin de garantizar la actividad laboral de la práctica médica. En el año de 1981-82 se implementó la ley 23536, en la que básicamente se determina ya, ¿no?, lo que es el ejercicio profesional en nuestro país de las diferentes profesiones médicas, ¿no? En 1987 se formaron diferentes frentes, ¿no? Se formó la Coordinadora Nacional de Salud como un ente paralelo al Ministerio de Salud a fin de que se fiscalice y se garantice que en el marco normativo puedan existir los derechos laborales. Para el año 1989, a través de una serie de huelgas, ¿no? Se implementó una huelga mayor, que fue la huelga de los 100 días, específicamente donde se buscaba pues, que se implemente de una vez por todas la ley del trabajo médico. Es así que el 30 de marzo de 1990 se implementa la ley del trabajo médico, ¿no? Y el 23 de junio, casi 45 días después, según lo que se estableció, se implementó el reglamento de esta ley que hasta este momento se encuentra vigente. Claro que ha tenido algunas modificaciones de algunos artículos en los últimos años y que básicamente mantiene su estructura y su esquema, ¿no? El decreto legislativo 559 o ley del trabajo médico, básicamente en la Constitución Política del Perú, en su artículo 188, ¿no? El Congreso de la República por ley 25-186 delegó al Ejecutivo la facultad de poder implementar el decreto ley sobre el trabajo médico. Básicamente esta ley regula el trabajo de los médicos cirujanos en todas las dependencias, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, a fin de cumplir tanto el artículo 15 como el artículo 16 de la Constitución Política de nuestro país. Este decreto legislativo básicamente tiene disposiciones generales. En el artículo 1 especifica básicamente pues que para el sector público nacional y privado y es aplicable básicamente la ley del trabajo médico, ¿no? En el artículo del 2 al artículo 7 habla básicamente pues de la atención de salud como un eje esencial en el desarrollo económico, social y de la productividad nacional. Asimismo, en el artículo 4 establece pues que es el Estado el que debe garantizar las condiciones necesarias de la prestación de salud y por ende su responsabilidad primaria. En el artículo 5 básicamente se establece el código de ética y deontología para poder vigilar y normar el acto médico y en la que se menciona específicamente que no se debe privar de libertad por el acto médico. En el artículo 6 se establece pues que el médico no solamente participe en la parte prestacional, sino también participe como un ente gestor, es decir, en la implementación o formulación de políticas aplicables a la realidad sanitaria nacional, ¿no? Y en el artículo 8 establece básicamente pues las diferentes modalidades de trabajo médico, ¿no? Tanto asistencial, docente, administrativo, investigador, gestor, entre otros, ¿no? Diferentes roles que cumple el médico dentro del ámbito público-privado de la atención sanitaria pública y colectiva. Las modalidades del trabajo asistencial en el sector público, ¿no? En el artículo 9 especifica que la jornada del médico establece una jornada laboral de 6 horas diarias, ¿no? Que prevalece en nuestro momento, y implementándose básicamente hasta 150 horas mensuales o 36 horas semanales, incluido las guardias, ¿no? Estas guardias que tienen una duración de 12 horas y si existiera alguna necesidad extraordinaria también se pueden programar guardias extraordinarias. En el artículo 10 también establece que las actividades asistenciales para las unidades prestadoras de servicio de salud de consulta externa o procedimientos se establecen horas de 4 horas y 2 horas dedicadas a actividades sanitarias o administrativas, de las 6 horas de la jornada laboral. En el artículo 14 también establece pues, que el médico no solamente hace la labor asistencial, sino también cumple un rol docente e investigador y por lo tanto ese tiempo parcial se puede cumplir dentro del trabajo asistencial. Por eso que ustedes como estudiantes en algún momento van a rotar en sus hospitales y dentro de las horas laborales de los docentes también pueden ejercer la práctica de la docencia médica.
En el artículo 11, 12, 13 y 15 específicamente se refiere a las guardias hospitalarias, ¿no? Menciona básicamente que una guardia hospitalaria puede ser diurna, puede ser nocturna, puede ser un domingo, puede ser un feriado, y específicamente estas guardias deben durar aproximadamente 12 horas, ¿no? Excepcionalmente se pueden hacer guardias de 24 horas en situaciones de contingencia, de emergencia nacional, como por ejemplo lo que vivimos en este momento por la pandemia, ¿no? En los hospitales se están haciendo turnos o guardias hasta de 24 horas, ¿no? Asimismo, quienes están eximidos o no pueden hacer estas guardias, las personas o los profesionales médicos que tengan mayores de 50 años o tengan alguna enfermedad demostrada a través del área de salud ocupacional, están exonerados y obviamente tienen al derecho del pago correspondiente por las guardias que establecen. Básicamente es un derecho de 5 guardias, ¿no? Además, se menciona que las guardias también pueden existir bajo la modalidad de retenes de especialidades. Por ejemplo, los servicios de emergencia de los hospitales, donde las especialidades básicas, medicina interna, ginecología, pediatría y cirugía, son los que hacen las guardias ordinarios, llamémoslo así. Sin embargo, existiendo otros problemas sanitarios, como por ejemplo accidentes de tránsito, enfermedades cerebrovasculares, entre otros, se requiere adicionalmente la presencia de otras especialidades que puedan hacerlo bajo la modalidad de retén. Es decir, se les hace una retribución económica de un porcentaje, ¿no?, de la remuneración. Es decir, si no se hace efectiva, se les paga un porcentaje, y si se hace efectiva, se les paga el costo total de la guardia o de la actividad médica que se realizó. En cuanto a la carrera médica y sus remuneraciones, en el artículo 15 establece, ¿no?, que debe ser mediante en un concurso público. El concurso público básicamente le va a permitir al médico ingresar a la carrera pública administrativa o asistencial, y básicamente su ascenso se debe realizar dentro del escalafón correspondiente, que debe ser al siguiente nivel, dividido básicamente en 5 niveles, ¿no?, que lo explica en el artículo 36 en su primera disposición transitoria. La carrera asistencial tiene 5 niveles. Cada 5 de ellos el médico debe ascender al siguiente nivel correspondiente, ¿no? Pero lamentablemente en nuestro país eso no sucede así, ¿no? No se cumple esta norma hasta el momento. Asimismo, en el artículo 17 menciona que para el ascenso se tiene que haber una evaluación previa. Para ello se tiene que calificar tanto el tiempo de servicio, se tiene que hacer una evaluación del desempeño y calificar básicamente a sus, llamémosle, a su currículo vitae, es decir, capacitaciones, investigaciones, entre otras actividades que el profesional médico puede realizar. En el artículo 18 habla sobre una calificación integral anual, es decir, debe haber una evaluación de desempeño para el médico y para todos los profesionales en general, pero nuestra ley lo explica específicamente. Asimismo menciona que para ejercer un cargo, ¿no?, de jefatura inmediata, un cargo de dirección, estos deben ser mediante la modalidad de concurso público con la posibilidad de ser ratificable. Eso también hasta el momento en nuestro país no se cumple, toda vez que las diferentes jefaturas y direcciones se realizan mediante la disposición de cargos de confianza o encargaturas. En el artículo 20 habla que el Estado tiene la obligación de garantizar la capacitación del personal de salud a fin de garantizar el mejor desempeño de sus funciones dentro de la carrera médica en los diferentes establecimientos de salud. En el artículo 21 también menciona que los médicos pueden optar tener títulos de especialidades en otros países, para la cual, si está dentro de las funciones establecidas en la entidad donde se elabora, debe garantizar obviamente el financiamiento del mismo. Asimismo menciona el derecho a la licencia del año sabático, que establece que el médico tiene un año para hacer actividades de investigación, ¿no?, cada 7 años, los cuales se les debe considerar todas las remuneraciones que corresponde durante este año considerado como sabático. Eso también se cumple parcialmente en nuestro país. En el artículo 22 también menciona que el médico tiene el derecho a la negociación colectiva, a firmar pactos o convenios que permiten básicamente garantizar el respeto estricto de sus derechos por parte del Estado. En el artículo 23 habla que debe existir un único nivel remunerativo, es decir, debe existir una escala remunerativa que se nivele en los diferentes subsectores o sistemas del Estado, tanto en el salud, tanto en el MINSA, tanto en las Fuerzas Armadas Policiales, etc. Se debe garantizar un único sistema remunerativo o escala salarial que garantice obviamente una prestación adecuada. Básicamente en abril y agosto del año 1990 también se planteó dentro de esta ley de carrera. Bueno, hasta el momento no ha sido implementada adecuadamente y persiste obviamente la fragmentación de los niveles remunerativos. En las disposiciones transitorias, en su primera disposición transitoria, habla básicamente pues que en el escalafón debe haber 30 días por el tiempo de servicio, es decir, 30 días de vacaciones por el tiempo de servicio, y que los niveles básicamente de ascenso a la carrera pública del médico es del primer al quinto nivel, y esto se materializa cada 5 años. En nuestro caso, vuelvo a repetir, no se realiza así. Se viene realizando diferentes huelgas médicas, mesas de negociación colectiva, de tal forma pues que de manera
de una manera excepcional se pueda cumplir con este nivel, con esta primera disposición transitoria establecida en la ley del trabajo médico, ¿no? Una segunda disposición transitoria explica también o menciona que no debe haber procesos administrativos por conflictos laborales. Eso se rige básicamente actualmente por las leyes de Servir, que establece la normativa para los procesos administrativos sancionadores. La primera disposición complementaria menciona básicamente pues, que se debe incrementar progresivamente la remuneración de los colegas médicos. Obviamente eso está dentro de diferentes marcos normativos actualmente. Segunda disposición complementaria, el aumento de 5 puntos impuestos por cigarrillos, también menciona siempre dentro de la salud pública. Y de las disposiciones finales se establece también pues, que el SERUM, o el Servicio Rural Urbano Marginal en Salud, que todos los médicos hemos hecho en algún momento y ustedes están obligados a realizar al culminar la carrera médica o al ser declarados hábiles por el colegio médico correspondiente, básicamente pues sea considerado para el ascenso a la carrera pública, es decir, se considere como año tiempo de servicios computables dentro de 5 años para el ascenso a la carrera médica. Básicamente hay una segunda disposición final, pues cuando se implementó esta ley se pedía que se reglamente en 45 días, como ustedes vieron se implementó al año siguiente, y la tercera disposición complementaria, perdón, establece que se derogue o modifique cualquier otra ley o disposición que se oponga a la presente ley, ¿no? Bueno, ¿qué podemos decir como conclusión? Como conclusión podemos decir que a la fecha no se cumplen diferentes artículos o disposiciones en la presente ley, ¿no? El Estado lamentablemente no ha venido cumpliendo el rol rector que corresponde básicamente a la política remunerativa, a la política de la atención primaria de salud o la atención hospitalaria en nuestro país, como lo estamos viendo en este momento en la pandemia, que nos demuestra la debilidad de nuestro sistema sanitario, ¿no? Básicamente, pues el Estado debe garantizar las condiciones adecuadas del trabajo médico, ¿no? Hoy hemos visto diferentes manifestaciones en diferentes hospitales del país, ¿no? Manifestando que no se tienen las condiciones adecuadas para laborar, manifestando que no existen los equipos de protección personal para brindar una adecuada atención, para garantizar la integridad del médico y obviamente a garantizar una adecuada prestación para los usuarios, ¿no? Los quienes constantemente nos agreden debido a que obviamente se notan las deficiencias y es el médico el que muestra la primera cara al servicio de salud. También se menciona en el artículo 5, no privar de libertad. Bueno, en este aspecto básicamente se tienen que establecer los procesos administrativos o judiciales que correspondan dependiendo a un proceso de investigación o auditorías que correspondan, ¿no? En cuanto a la formulación de políticas, si bien es cierto, existe un sistema nacional descentralizado de salud, un Consejo Nacional de Salud, donde el Colegio Médico participa activamente, definitivamente no consideramos desde mi percepción personal que se implementen las disposiciones o las opiniones o sugerencias que emitan desde la parte del gremio médico, toda vez que constantemente se viene exigiendo, ¿no?, que exista un sistema único de salud, que exista una única escala remunerativa, independientemente de los sistemas sanitarios, y obviamente se mejore la capacidad operativa de los establecimientos hospitalarios y se fortalezca el primer nivel de atención a fin de garantizar una adecuada calidad de atención a los ciudadanos, tanto en la parte individual como en la parte colectiva. En cuanto a la modalidad de trabajo, bueno, como lo vemos también, el Estado es uno de los principales incumplidores, ¿no?, en cuanto a la política laboral, ¿no? Tal es así que existen diferentes modalidades de trabajo. No existe la modalidad de trabajador nombrado bajo el decreto legislativo 276, existe la modalidad de trabajador CAS o decreto legislativo 1057, ley que establece básicamente un contrato administrativo de servicios donde se consideran algunos derechos laborales, y existen otras modalidades como la prestación de terceros o servicios no personales, donde básicamente pues no se garantiza ninguno de los derechos laborales del médico, existiendo además diferentes montos salariales, es decir, no existe una equidad en cuanto a la retribución económica salarial por el mismo tiempo de trabajo en las diferentes modalidades de contrato, lo que significa pues un incumplimiento total a la ley. Asimismo, se habla de la consulta no mayor a 4 horas, eso es establecido mediante un reglamento también del Ministerio de Salud, una directiva administrativa. Sin embargo, esto no se vendría cumpliendo debido a la falta de capacidad operativa y a la sobredemanda de pacientes en los diferentes hospitales del país, ¿no? Guardias sin topes. Las guardias
Es un tema en el cual las guardias deben ser programadas de acuerdo a la necesidad hospitalaria y en ese aspecto obviamente se tiene que discutir adecuadamente a fin de garantizar obviamente que se garantice la prestación adecuada de los servicios sanitarios a la población. Es decir, debe ser en función a la demanda de los usuarios. Límite de edad e incapacidad se debe respetar básicamente que a los mayores de 50 años o que tengan incapacidad por alguna enfermedad se les considere obviamente la remuneración de las guardias sin necesidad de hacerlas, obviamente que la ley lo establece en este presente, en lo que estamos mencionando. Asimismo, también se debe existir una bonificación especial por jefatura y retén. A la fecha, eso no existe tampoco, si bien es cierto, el Estado peruano en los últimos años ha implementado un decreto legislativo para implementar mecanismos de bonificaciones, sin embargo, estos no serían los adecuados, ¿no? Ya que es como se menciona en la presente ley también, se menciona que los diferentes cargos de jefaturas, direcciones, deberían ser mediante la modalidad de concurso público. Las guardias extraordinarias también en este momento se tiene que verificar la reglamentación a fin de ver su adecuada utilidad y solución a los problemas de la población. El concurso de jefaturas y directores, como la mencioné, no se cumple. Los cargos son generalmente por confianza o encargaturas del gobierno de turno, ¿no? Las capacitaciones son asumidas por el propio personal de salud, no existe presupuesto o financiamiento adecuado para hacer diferentes pasantías o diferentes trabajos de capacitación que básicamente van a contribuir al mejor desempeño dentro de la entidad laboral pública que nos desempeñamos. El año sabático se cumple parcialmente, ¿no? Todos los colegas médicos estamos obligados a hacer una investigación a fin de garantizar que el año sabático sea remunerado conforme se ha establecido en el artículo 21 de la presente ley. Asimismo, la negociación colectiva y la nivelación son todavía pendientes, ¿no? Pendientes de atender por el Estado peruano, por ende, los diferentes gremios a través de la Federación Médica, el Colegio Médico u otras instituciones que representan al colectivo médico vienen luchando progresivamente a fin del respeto de la ley del trabajo médico y se garanticen las condiciones adecuadas del trabajo médico en el Perú, valga la redundancia. ¿No? Asimismo, se viene pidiendo, ¿no?, que exista un sistema único de pensiones, como estamos viendo este problema, el problema de las AFPs, ¿no? El problema de la ONP, que básicamente no beneficiaría, obviamente, a la persona que culmine su actividad laboral, es decir, a la jubilación. El concurso para funcionarios, que lo volvemos a repetir acá como una necesidad a fin de garantizar una idoneidad o una meritocracia para la adecuada gestión de los servicios de salud públicos, tanto en nivel primario como en nivel hospitalario, ¿no? También se solicita la existencia de un sistema único integrado de salud. Como ya sabemos, existe un fragmentamiento o una fragmentación de los servicios de salud, diferentes instituciones, MINSA, de salud, Policía Nacional, que en el momento de brindar atención a la salud no permite la solución. Estamos viviendo una pandemia donde el MINSA, de salud, la policía, entre otros prestadores de salud, están trabajando por su lado, no articulan y por ende no se soluciona la atención y no se daría una adecuada atención de los usuarios de salud, ¿no? Obviamente también se menciona un único régimen laboral. A la fecha todavía existen diferentes regímenes laborales, si bien es cierto el Estado peruano está implementando a través de la ley servil, una única propuesta. Es un proceso que está progresivamente implementándose y que de alguna forma tendría que determinar si es que eso va a solucionar la problemática remunerativa en la profesión médica, en los diferentes subsectores, ¿no? Bueno, finalmente mencionar entonces de que la ley del trabajo médico a la fecha no se cumple adecuadamente y a través de los diferentes gremios médicos o instituciones como el Colegio Médico se viene presentando a través del Ministerio de Salud diferentes pliegos o agendas necesarias para que se puedan dar cumplimiento y garantizar una adecuada protección del derecho médico y a la vez se pueda brindar una adecuada atención sanitaria a nuestra población. Muy bien, estimados estudiantes, hasta acá hemos hecho un pequeño resumen de la ley del trabajo médico. Es un tema de discusión muy amplio, se deberían implementar mesas de trabajo en los diferentes foros que estamos realizando. Por favor, hay que hacer un debate entre todos ustedes para ver sus opiniones, ¿no? ¿Qué es lo que qué es lo que ustedes entienden por el cumplimiento e incumplimiento del mismo? Y si es posible presentar propuestas con el fin de garantizar el mejoramiento del trabajo médico, los cuales ustedes en algún momento van a ser partícipes. Muy bien, con esto terminamos nuestra presente sesión y los invito para que revisen sus foros, ¿no?, y su aula virtual a fin de garantizar el cumplimiento de los contenidos académicos del curso. Muchas gracias.